Ahora continuamos con Los Desvelados con Víctor Camacho. Y estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche. Bueno, como les mencionaba, ya vamos a hacer un enlace. Un gran amigo, doctor en Historia de la Filosofía, un trotamundo. Nos da muchísimo gusto recibir en esta noche al doctor Nicolás Mut, que está con nosotros vía telefónica. Doctor Mut, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo está? Gracias, Víctor. Buenas noches. Muy bien. Y bueno, muchos saludos también a nuestros escuchas. Claro, ¿no? Nos da muchísimo gusto, pues, saludarle nuevamente, doctor Mut. Gracias. Ya habíamos estado desconectados un poquito de tiempo, ¿no? No, y ya algunos desvelados se estaban preguntando por usted, ya que pues siempre que lo tenemos en el programa, doctor Mut, pues siempre hay esa, pues aparte de un poquito de controversia por las ideas y filosofías, pues la gente siempre se queda con esa espinita, ¿no? De qué más puede haber, qué más puede decir el doctor Mut. Así que pues nos da muchísimo gusto que esté nuevamente con nosotros, doctor Mut. Gracias. Y sobre todo porque en esta ocasión pues nos da mucho placer también saber de que ya tiene 2 nuevos bebés. Así es. ¿Verdad? Y como padre pues me siento feliz, ¿no? Ajá. Enormemente feliz. Aunque algunos van a decir que son muy feos, para mí son muy hermosos. Y para algunos que buscan también son muy hermosos, ¿no? Bueno, pues siempre dicen que existe el amor de madre y el amor de padre, ¿no? Que a pesar de que el bebé pueda estar muy feo, para uno se le hace hermoso. Pero en este caso, pues la información o de los bebés que estamos hablando son de 2 libros que pues ya están disponibles también para todos los desvelados, ¿verdad? Así es. Y estos 2 libros, pues yo recuerdo cuando empezó a escribir, que será un poco menos de 2 años atrás, sí, pues dedicarse 100% a escribir esta información, ¿verdad? Así es. ¿Y cuál fue la motivación, doctor Mut, de sentarse y decir, bueno, ahora sí lo voy a escribir? Bueno, es que la historia es un poco extraña, ¿no? A veces, porque pues yo había vivido... así como usted dijo antes, que más que el título de doctor, para mí el mayor título es el de trotamundos. Ajá. Porque eso es lo que da experiencia al hombre, ver otras culturas, otras religiones, otros mundos, ¿no? Sí. Pensar distinta, para formar también su propia identidad. Pues me era un poco complicado el escribir porque para escribir se requiere... pues bueno, tener un estado especial para escribir. Claro. Y esto no había sido posible, si bien había hecho bastantes tesis y algún artículo y en periódicos, pues alguna editorial, y había colaborado también en la universidad en algunos libros, pero algo propio así 100% mío y a la vez queriendo plasmar las experiencias que uno ha vivido dentro de la búsqueda, claro, y también de la historia de las religiones y de Dios y de todo lo que hemos hablado en tantos programas, pues yo sentía que había llegado el momento. Entonces ya con mi estancia en California me ubiqué un poco, me senté y a consecuencia de eso, bueno, pues aparecieron estos 2 libros que son extensos, amplios. Uno tiene casi 400 páginas y otro 360 o por ahí más o menos, ¿no? Sí, y que se quedaron cortos por tanta información que maneja doctor Mut, sobre todo como menciona, pues las enseñanzas de haber estado cerca del maestro Osho. Exacto. De las cosas que miró, las costumbres de culturas, las filosofías de diferentes religiones, o sea, es un compendio de todo esto que traía tanto en su cabeza como en apuntes, ¿no? Así es, tanto es así que yo no esperaba escribir 2 libros. Empecé haciéndolo como tesis, así como nada más como conceptos. Ajá. Pero entendí que los conceptos así que salían un poco, no monótonos, sino que la gente podía cansarse. Y entonces se me ocurrió hacerlo novelado. Entonces creé unos personajes. Sí. Y bueno, y ya está todo lo mismo que quiero decir, pero lo están diciendo los personajes. Sí, una trama. Sí, eso son novelas, concretamente, ¿no? Sí. Y claro, lo sorprendente de todo esto es que el personaje del primer libro, el ángel que perdió sus alas, pues bueno, lo he dado a leer a algunos amigos, antes de que salieran manuscritos, y después el libro ya
pues ya algunos ya han pedido los libros. Entonces me llaman para decirme que se identifican con el personaje que se llama Daniel. Sí. Pero lo sorprendente es que gran cantidad de gente de distintos problemas, de distintas maneras, se sienten identificados con el Daniel. Es que... O sea, que podríamos decir que... Bueno, se nota que estamos en Los Ángeles, ¿verdad, doctor Mood? Perdón, porque parece que pasa por aquí ahora una ambulancia, no sé qué. Le digo que se nota que estamos en Los Ángeles. ¿Perdón? Se nota que estamos en Los Ángeles. Así es. Entonces, bueno, ya parece ser que pasaron esto. Ajá. Entonces, esto es lo que siento yo que le da mucha magnitud y grandiosidad al personaje, ¿no? Claro. Que, sin manejando él su propia historia, muchas gentes con problemas distintos se identifican con el Daniel, ¿no? Pero yo pienso, doctor Mood, cuando usted me hizo llegar también el manuscrito del libro antes de que lo editara, lo cual le agradezco muchísimo. Como usted menciona, es un libro bastante grueso, pero la historia va envolviendo a la persona que está leyéndolo, ¿no? Así es. Pero yo creo que como menciona usted, de alguna forma todos nos identificamos con Daniel porque en cierto momento de la vida, tal vez 1, 2 o 3 o 4 veces, pues hemos llegado posiblemente a ese punto, ¿no? En el cual se encontraba Daniel, que no veía una solución a su situación. Y de repente encuentra a alguien que lo puede guiar y enseñar de esa forma, ¿no? Así es. Entonces yo creo que todos, como mencionan, nos identificamos porque siempre hemos pasado alguna experiencia muy semejante, muy parecida a lo que Daniel tuvo que experimentar para poder aprender lo que aprendió, ¿no? Así es, o sea, encontrarse a sí mismo, ¿no? Claro. Que es lo que todo hombre debe de buscar. Uh-huh. Ahora, los libros, mucha gente me pregunta, dicen, bueno, ¿son de superación personal? Pues sí, son de superación personal, pero es una superación personal distinta a las superaciones que normalmente algunos tipos de motivadores hablan, ¿no? Fue lo opuesto, una motivación totalmente opuesta al tú puedes, ¿no? Incluso aquí mismo, en este mismo libro del Ángel y en el otro también, ahí si se analiza bien en profundidad, se da uno cuenta que el famoso libro aquel que salió de los 4 decretos, pues no es por ese camino, sí. Es un camino totalmente opuesto, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, ese libro se vendió mucho. Claro. Y también el que se está vendiendo ahora mucho, el del secreto. El secreto. O sea, esto es un antisecreto, o sea, para ubicarlo de cierta manera, ¿no? Claro. O sea, el secreto dice que hay que visualizar, que hay que pensar, que hay que desear. Y esa es la esencia del libro ese, ¿no? Uh-huh. Y este es todo lo opuesto. Es decir, que no hay que pensar, que no hay que desear, porque en el deseo está el sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Pero explica también cómo conseguir las cosas que uno tiene que conseguir en la vida y por qué la vida nos da lo que nos tiene que dar, ¿no? Claro. Y junto con esto, pues hay también un paralelismo en concepto de las religiones, porque aquí no habla de que haya una religión cierta y segura, sino todas las religiones hablan de una verdad, Uh-huh. de su propia verdad, ¿no? Que no deja de ser verdad. Entonces hay también el momento, un viaje a la India. En ese viaje a la India se analiza la cultura oriental con la nuestra, la diferencia del concepto de la vida y de la muerte, y todos esos problemas que a diario pues todos sufrimos, que es el problema del deseo, el problema del sufrimiento, el problema del miedo a la muerte. Hay aclaraciones sobre la muerte, sobre todo esto. Entonces yo siento que el primer libro, El Ángel, como no pensaba escribir otro, bueno, pues ahí yo puse mucha cosa, tanto Claro. que siento que de ahí se podrían hacer 4 libros, ¿no? No, sí, yo recuerdo muy bien las charlas que daba aquí en la Sala de los Desvelados los sábados, ¿se recuerda? Sí, perfecto. Y que pues muchas de esas enseñanzas y preceptos que compartía con los que asistían a esta charla meditación, pues están plasmados lógicamente en el libro, ¿no? Sí. Y eso es bonito porque son enseñanzas, son conceptos que son pequeñas frases, pero que encierran una gran cantidad de sabiduría y de conocimiento que cuando uno las empieza a saborear, las empieza a paladear, pues se da cuenta realmente del valor que tiene esa información, ¿no? Bueno, es una información precisamente para eso, para salir del sufrimiento. Ajá. El ser humano nos la pasamos sufriendo, nos la pasamos renegando del otro, decimos que el culpable es el otro del sufrimiento de uno. Claro. Y entonces acude a otras gentes para que le ayuden a liberarse del sufrimiento, porque no entiende que el sufrimiento es propio.
o causado por uno mismo. Y aquí, pues, lo que está plasmado es todo lo opuesto. Claro. Aquí queda muy claro que el sufrimiento lo crea uno mismo. Entonces, si uno lo crea uno mismo, el sufrimiento, esto es una gran noticia, y la gran noticia es que uno mismo también puede dejar de sufrir, ¿no? Claro. Si uno está esperando que el que le creó el sufrimiento le quite el sufrimiento, pues por eso nunca va a ser, ¿no? Claro, va a ser un cuento de nunca acabar esto, entonces. Pero si a uno le dicen que el sufrimiento que tú tienes lo tienes por tu culpa y cómo hay que quitar ese sufrimiento, entonces ya no tiene uno que depender de nadie, ni de los que echan cartas, ni de las limpias, ni nada de eso, sino simplemente con la reflexión de uno mismo y entender estos procesos, ¿no? Doctor Mood, vamos a hacer la pausa, pero regresamos para seguir platicando con usted. Tenemos al Doctor Mood en esta noche en el programa de Los Desvelados, aquí en Desvelado Network. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí en Los Desvelados con Víctor Camacho. Y estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. En esta noche con nosotros el doctor Nicolás Mood, que pues nos presenta sus dos nuevos bebés. Uno de ellos es el ángel con las alas rotas. No, que perdió las alas, ¿verdad? Se perdió sus alas rotas, me sonó a canción, ¿verdad? Llevamos rotas, bueno, esa era la idea. Y Aventuras del Alma también, que es el más reciente. Mencionaba doctor Mood de que nuestro problema es precisamente de que siempre buscamos culpables para lo que nos sucede, ¿no? Y siempre somos las víctimas en vez de darnos cuenta y tomar responsabilidad de que las cosas suceden por nosotros. Entonces, cuando uno no entiende esto, pues empieza a mirar a todo mundo a ver quién es el culpable. Cuando pues uno no mira al espejo y dice, bueno, pues el culpable soy yo, ¿verdad? Y hay que buscar una solución respecto a esto. Entonces, pues el libro realmente es muy, muy interesante, sobre todo la historia que envuelve al personaje, el ángel que perdió sus alas. Y por eso yo pienso, como lo decía anteriormente, la gente se identifica con el personaje, ¿no? Porque todos somos un Daniel. Así es, Daniel no es más que un hombre de clase media que trabaja en una oficina y tal, y que bueno, pues le empieza a llover y se encuentra en una situación enormemente complicada, en un momento sin familia, sin trabajo, sin nada. Y bueno, está incluso al borde del suicidio, ¿no? Sí. Y cuando ocurre esto, bueno, aparece un personaje en su vida que lo va a guiar, que lo va a conducir, que él le va a preguntar aquellas grandes dudas que todos tenemos, y que ese supuesto maestro le va a ir dando respuesta a todas esas dudas, a infinidad de preguntas, ¿no? Por eso digo que este libro se hubiera podido escribir 3 libros más estilo novelado, o sea, sacando de ahí cosas y pues repartiéndolas. Claro. Pero yo fui un poco avaricioso en eso, en dar a la gente la máxima documentación posible. Y lo que estábamos hablando del sufrimiento, por ejemplo, porque hay muchísimos más información en el libro, muchísimo. Claro. Es de que la esposa dice que el marido es el culpable, el marido que la esposa es el culpable, el padre que el hijo, y entonces aquí andamos, y el hijo que el padre, y aquí andamos todos liados siempre pensando y esperando que el otro es el culpable de mi sufrimiento. Echándonos la pelotita nada más. Y cuando entendemos que yo solo soy el culpable de mi sufrimiento, y cómo es y por qué, que eso está explicado perfectamente en el libro, uno lo entiende y entonces deja de sufrir, pero deja de sufrir por conciencia, porque sabe que hemos venido a este mundo a ser dichosos y a ser felices. Y eso también habla contra muchos conceptos que algunas religiones dicen, ¿no? Que hemos venido a un valle de lágrimas. Pues no es cierto. Hemos venido a un paraíso que nosotros lo hemos convertido en un valle de lágrimas. Claro. Dios tampoco quiere renuncias y sacrificios. Eso es otro absurdo. Dios es la felicidad plena y completa y el amor total. Y entonces Dios quiere que gocemos de eso, ¿no? Nosotros mismos nos hemos enfrascado en todo ese problema y en todo ese mundo de sufrimiento. Y de ahí vienen las dependencias maritales, que muchas esposas no aman a los maridos y bueno, y están al lado de los maridos porque no son capaces de hacer otra cosa. Esto está muy reflejado en estos personajes de este libro, ¿no? Viendo que se crea un gran caos en ese matrimonio y que de ese caos se produce un orden, porque si está hecho el universo, es necesario un caos para que del caos venga un orden, ¿no? Claro. Es necesario una enfermedad para que valoremos lo que es la salud, ¿no?
Estaba leyendo, doctor Mood, en el periódico durante el día que parece ser que decía que cerca del 60% de las personas que van a los médicos es por cuestión de estrés. Así es. O sea que estamos viviendo en una civilización de neurosis completa, ¿no? En la cual pues la presión sobre los individuos, sobre los habitantes del planeta es tanta que pues la verdad, en vez de andar buscando nuestra felicidad, pues estamos buscando dónde pagar los biles, ¿no? Ya, por eso digo que este es el secreto. Antisecreto. ¿Por qué? Precisamente por eso que está comentando. ¿Por qué razón? Bueno, porque todos andamos deseando, y en el deseo está el problema. La gente dice, bueno, tengo esto, he comprado lo otro, he comprado lo otro, he comprado lo demás allá. Y en función de eso uno se siente vacío, ese vacío existencial de la vida, que uno no es feliz y tal. Y precisamente la culpa, el problema de ese vacío existencial es el deseo. Cuando no hay deseo, no hay vacío existencial. Todo está bien, todo está perfecto. Pero claro, estamos viviendo en un mundo totalmente de consumista, de consumo, y entonces los publicistas, cuando publicitan, por ejemplo, una camiseta, no están publicitando la camiseta, están publicitando el deseo de comprar esa camiseta. Hay gente que se va los domingos a los centros comerciales y algo tiene que comprar, el deseo de comprar, porque se autogratifica, es decir, si yo quiero esto porque ese deseo, estoy cumpliendo el deseo. Y después llega a su casa y tiene una gran cruda moral porque compró aquello que no debía haber comprado porque no lo podía comprar. Y a la semana lo está regresando, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso está explicado también muy bien en el libro, el deseo, cuál es el problema de ese vacío existencial, de esa falta de felicidad que tenemos, claro. Pese a tener gran cantidad de cosas, y para eso hay que saber hacer una mudanza, y cuando hace una mudanza uno empieza a sacar cosas y cosas que ni sabe que tenía allí, Ajá. y que para nada sirvieron, pero que un día fueron un gratificante psicológico para ese deseo, ¿no? Cierto, no, es muy cierto, es más, no hay que irnos muy lejos, ¿no? El reciente pasado Día de Acción de Gracias, al día siguiente usted sabe, doctor Mood, de que la gente va y duerme afuera de las tiendas, ¿no? Entonces, vemos ese ejemplo, por ejemplo, donde la gente pues está fuera de las tiendas esperando que abran a las 4 o 5 de la mañana para ir a comprar. Claro, pero además de todo esto tiene además una repercusión enorme. Ajá. Quiere decir que para esto necesitamos producir más, se necesitan más fábricas es más contaminación es menos aire respirable, más cambios climáticos, más desestabilización. O sea, es que el problema no está simplemente el deseo, ya compré una camiseta, no, es todo lo que va detrás de ese deseo, esa desmesuración que hay de comprar por comprar, de producir por producir, de consumir electricidad por consumir electricidad. Y bueno, pues todo eso hay que producirlo, ¿no? Y entonces tanto un libro como el otro, en el fondo, tienen un gran concepto psicológico, ¿no? Claro. El segundo libro, el de Aventuras del Alma, sí, habla precisamente, ahí planteada una tesis de cómo se puede solucionar el problema de tantos drogadictos, el problema de los violentos, el problema de familias disfuncionales, todo esto, y claro, habla ahí, está, yo siento que bastante bien explicada, reduciendo la cantidad de gente que somos en el mundo, pero claro, no las podemos reducir como se hacía antiguamente con la viruela o con una bomba atómica, ¿no? Sí. Hay que reducirlas con conciencia, y con la conciencia es pues tener los hijos justos necesarios, aquellos que nada más se puedan atender, ¿no? Claro, no nada más los que Dios quiera, ¿no? Exacto, y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues una familia que nacen 8, que además de los 8, 6 casi seguro, son hijos no deseados por la mujer, y son hechos por el machismo, ajá, por el machismo, el alcohol y las religiones que dicen todos los hijos que Dios quiera, ¿no? Ajá. Entonces, esto que lleva que una familia de 8 personas, pues bueno, 8 personas, ¿cómo se van a atender 8 hijos si además hay poca comida? Pues no se puede, es imposible, y ahí se crean los niños introvertidos, los niños que no saben qué es el amor, y estos son los futuros violentos y son también los futuros delincuentes, y de ahí salen también muchos de ellos que
que a la vez de delinquir y violentar a las gentes, pues también crean grandes problemas, porque hay que crear más puestos de trabajo, esos puestos de trabajo no alcanzan, más fábricas, y vuelvo a repetir lo mismo, y al final más desastre. Ahora, dirá alguna gente, bueno, pues el aborto es una solución. No, el libro no habla como solución del aborto, sino pone otros métodos y habla de conciencia, ¿no? Uh-huh. Habla también, los libros hablan del sexo, de un sexo que han satanizado las iglesias, y que, bueno, pues eso ha producido muchos problemas y muchos traumas. Claro. Con ello, pues la llegada de la pornografía, precisamente por todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces yo siento que tanto un libro como el otro hablan de todos los temas que son hoy, están a la orden del día, y que a la vez, pues bueno, a la sociedad le están afectando enormemente, ¿no? Claro, no, pues siempre, bueno, los dos se complementan, sí. Pero pues siempre tocando los temas, pues realmente de actualidad que pues toda la vida ha vivido la humanidad, ¿no? Estas situaciones de uno, o de una manera u otra, o de grados más fuertes que otros, pero pues que como seres humanos pues venimos arrastrando todos estos vicios, todas estas miedos, todos estos traumas, todas estas cosas que pues muchas veces nos hace pues no conseguir lo que uno quiere, o básicamente no tener esa visión de la vida como debe de ser. Vamos a la pausa nuevamente, doctor Mood, pero ahorita regresamos para seguir platicando con usted en el programa de Los Desvelados, aquí en Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Y seguimos en el programa de Los Desvelados. En esta noche con nosotros el doctor Nicolás Mood, doctor en Historia de la Filosofía, y como mencionábamos, un trotamundos, una persona que pues usted vivió con el maestro Osho de la India también por algunos años, y pues mucha información importante que ha podido compartir con todos los desvelados, doctor Mood, a lo largo de estos años que pues hemos platicado aquí en el programa de Los Desvelados. Yo quería también hacer hincapié en algo muy importante. Sí. Yo creo que la humanidad tiene una deuda atroz, feroz, una deuda que nunca podrá ser pagada, y es contra la mujer, ¿no? Ajá. Llevamos 4 o 5 mil años de un control contra la mujer, y bueno, hemos hecho barbaridades las sociedades y los hombres, esas sociedades machistas. Claro. Ese concepto Dios, que podría ser diosa, no sé por qué tiene que ser Dios, también podría ser diosa, ¿no? Bueno, hemos hecho con la humanidad, con las mujeres, la humanidad con las mujeres, y que hoy todavía en algunos países existe, ¿no? Entonces, tanto un libro como el otro, hay un gran homenaje. Yo siento que todo lo que está escrito, hay un gran homenaje en el fondo a la mujer, ¿no? Sí. De su propia autovaloración, de qué es lo que pienso yo de la mujer, qué es lo importante que es la mujer, y la trascendencia que tiene esa mujer para la familia y para el hombre, ¿no? Entonces ahí también podrán ver parte de esto, ¿no? El primer libro, El ángel que perdió sus alas, voy a referir un poco por qué salió el título. El título salió Ajá. porque estaba escribiendo, y entonces pues estaba poniéndole un ejemplo al personaje, y le preguntaba por qué el hombre estaba en la tierra y tal, y le decía que Dios, que había creado un ser maravilloso a su lado, magnífico, igual a él, y ese ángel extraordinario y maravilloso era el hombre. Ajá. Pero llegó un momento en que el hombre, pues ese ángel se sentía aburrido, porque tenía el concepto de todo lo que era. Sabía que era llorar, sabía lo que era el amor, sabía lo que era la enfermedad. Ajá. Pero le faltaba lo trascendental, lo importante, y era la experiencia. ¿A qué sabía una lágrima? La angustia que crea el desamor, bueno, todas las cosas como se deben de conocer es a través de la experiencia, no como un concepto, ¿no? Y entonces se le acercó y le dijo a Dios que quería conocer eso. Y Dios le dijo, bueno, yo eso no te lo puedo dar. Yo te he dado el conocimiento, el concepto de lo que son las cosas, lo que es un vaso de agua. Ahora, para saber qué sabe el agua, tienes que tomarla, tienes que beberla. Eso yo no te lo he podido dar. Entonces, ¿qué debo de hacer para conocer eso? Bueno, pues lo que tienes que hacer es bajar a la tierra, y cuando bajes a la tierra, todo esto lo podrás experimentar. Pero hay una condición. Y sí, ¿y cuál es la condición, padre? Dice, bueno, pues la condición es que cuando bajes a la tierra vas a olvidar
de quién soy y de quién eres. Y entonces el ángel se quedó pensando, bueno, claro, está muy grave, ¿no? Y se quedó pensando y digo, bueno, ¿me podrás dar alguna puerta, algo, para que yo en un momento dado pueda volver a saber quién soy claro, y a saber quién eres? Dice, sí, te voy a dar una clave, y la clave es la meditación. A través de la meditación podrás encontrarte a ti mismo, y encontrándote a ti mismo podrás encontrarme a mí. ¿Estás dispuesto? Dice, sí. Bueno, el hombre llegó a la tierra, el ángel llegó a la tierra, y entonces se dio cuenta que ya no era el ángel, y en ese momento perdió la conciencia de quién era él y quién era Dios. Y a partir de ese momento el universo le empezó a llamar el ángel que perdió sus alas. Las alas no es más que una metáfora que significa recuperar esa conciencia de quién somos y quién es Dios, ¿no? Claro, sí, y ese es el... Ya lo digo porque mucha gente cuando dice el ángel, bueno, otra de angelito. No es eso. Ya, sí, realmente yo creo que los conceptos se manejan respecto a las enseñanzas que se dan. De todas maneras, pues la gente siempre tiene en mente, o tenemos en mente ya una manera muy generalizada cuando se habla de ángeles o cuando hablamos de todo este tipo de filosofías e ideas. Pero pues yo creo que lo importante de esto es de que la gente lo lea. Y como siempre le hemos mencionado, pues que ahora sí que agarren lo que más piensen ellos que les convenga en su existencia, en su vida, ¿no? Y yo no sé, muchas veces cuando hemos platicado con usted, doctor Muth, pues sí, muchas ideas y filosofías que usted comparte, pues dice uno, bueno, sí, realmente uno puede comprenderlas, pero otras sí, a veces dice uno, es que está fuera de lo que uno conoce, ¿no? Yeah. Pero es donde tenemos que romper esas barreras y poder captar ese concepto y esa idea, ¿no? Ahora, lo más importante, Víctor, y quiero que nuestros amigos así lo entiendan, que los libros están escritos con una gran honestidad. Claro. Los libros podrán estar de acuerdo o no podrán estar de acuerdo, eso es al margen, ¿no? Claro. Pero están escritos con una gran, yo siento, honestidad, profunda honestidad, y a la vez todo lo que está escrito no son más que cosas vividas, experiencias propias, ¿no? Cierto. Cuando se escribe lo propio, las experiencias de uno, a veces resulta muy fácil, ¿no? Porque no tiene uno que inventar nada, ni imaginar que esto es así, bueno. Claro. Cuando me dicen el secreto es la solución, no, porque el secreto está basado en el deseo. Y yo he vivido grandes deseos en esta vida, y ese deseo sé a dónde me llevaba. Y hoy que he cambiado ese sistema de vida, hoy vivo en paz y vivo en armonía. Entonces, quiero decir que los libros están avalados por una gran experiencia personal, ¿no? Claro. Y bueno, el viaje a la India también, el segundo libro que es Aventuras del Alma, hay un viaje a la India muy hermoso, hay también aventuras, se ven unos conceptos, aparecen unos ángeles, pero esos ángeles no tienen nada que ver con el concepto de ángel tal como nos lo ha pintado las iglesias, claro, como vulgarmente se habla por ahí, ¿no? Porque no sé por qué tienen que hablar de ángeles con alas, bueno, pues, y con plumas, pues ¿quién ha dicho que los ángeles tienen que tener alas y plumas? Ajá. E incluso hay una parte en el segundo donde habla del libro de Enoch, y está ahí ligando mucho el libro de Enoch, los vigilantes, con nuestros padres, ¿no? Del mestizaje que habla Enoch de las hijas de los hombres con los visitantes, que sale una nueva raza. Y yo deduzco que esa nueva raza somos los seres humanos que hoy existimos. Entonces, incluso los que les gustan el problema de ovnis, porque esto no habla de ovnis, o sea, desmistifica a todos aquellos que hacen de los ovnis un cuento chino y se echan de ellos, ¿no? Sin embargo... La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Ven en los ovnis que son hombrecitos verdes, que no, es otra cosa, ¿no? Entonces también siento que les va a gustar por ahí porque les va a dar un concepto de esos vigilantes, ¿no? Claro. Los vigilantes que siempre fueron ángeles, son los ángeles y continuarán siendo los ángeles, ¿no? Pues eso es lo bonito de esto, la información que usted comparte, doctor Muth. Y bueno, pues la invitación está hecha de que los desvelados busquen los libros. ¿Dónde pueden encontrar los libros de doctor Muth entonces? Miren, los libros van a estar ahí en la tienda de los desvelados. Ok. Ahí pueden pasar y pueden adquirir uno o los dos. Yo les sugiero los dos porque no tienen nada que ver uno con el otro. Ok. Y también les voy a dar
un teléfono donde pueden llamar y ahí pues pueden hacer las consultas que quieran. Claro. Se les van a mandar. Y el teléfono es 818 Sí. 980 7248. Lo repito. Sí. 818 980 7248. Ok. Y si les resulta mucho más cómodo, que les puede resultar muy cómodo, Sí. pues bueno, pues en la tienda de los desvelados los van a tener también. Ok. Y los pueden comprar allí. Claro. Y aparte es tiempo para comprar libros y regalar libros. Ahora en las Navidades, no comprar, no deseos, ¿eh? No. No bufandas ni camisetas, ¿no? No más calcetines en Navidad. Exacto. ¿Verdad? Que siempre le regalan uno calcetines. Para las damas de casa. No, y realmente, créanme, desvelados, de que el libro que pues yo pude en su momento leer, que es El ángel que perdió sus alas, realmente está impresionante la información y ojalá que tengan oportunidad de leerlo y compartirlo con sus seres queridos o amigos que ustedes tengan. Pues doctor Muth, nos dio muchísimo gusto platicar con usted, aunque sea un ratito, que ya nos haya presentado ya sus 2 nuevos libros. Invitamos a los desvelados de que pues los consigan, los compren y los leen, sobre todo, los lean. Y pues vamos a seguir en comunicación para seguir platicando de más cositas interesantes con usted, doctor Muth. En el mismo libro viene un correo electrónico por si alguien quiere hacer A ver. alguna aclaración, pues bueno, yo con gusto, escriban lo que sea, y yo con gusto les aclararé si hay algún concepto que no entienden bien. Claro, sí, ahí, o el número telefónico también. Telefónico, igual no saben que estoy a su servicio, ¿eh? Ahí estamos, Y pues. bueno, pues Víctor, pues agradecido, siempre estar en los desvelados es un día para mí de fiesta y a la parte pues un lujo también y le agradezco mucho porque esto ya hace tiempo, pasando ya hace 4 años que estamos en contacto y bueno, y continuaremos ayudando a la gente y diciendo nuestras cosas. Claro que sí. Doctor Muth, un abrazo a la distancia, muchísimas gracias y seguimos en comunicación con usted. Gracias, igualmente. El doctor Muth con nosotros en esta noche. Regresamos con más del programa de Los Desvelados aquí en Desvelado Network. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.